De un tiempo a esta parte todos hemos oído hablar de las criptomonedas y la buena oportunidad de inversión que son. Pero a la hora de la verdad todos nos preguntamos lo mismo. ¿Invertir en criptomonedas es seguro? Quédate y te explico los riesgos de invertir en criptomoneda. Primero hay que aclarar algo, y es que ya sea en el mercado de valores, en el mercado de divisas o en las criptomonedas, nadie puede asegurar o garantizar su inversión. No hay inversión sin riesgo. Primero hay que tener en cuenta que las plataformas de criptomonedas no están vigiladas por ninguna autoridad, por lo que pueden llevar a fallas que hagan que sus inversores pierdan sus inversiones. También pasa que en muchos países no se sabe cómo están reguladas las criptomonedas o si están reguladas en absoluto, por lo que se puede prestar a que muchos inversores sin saberlo estén cometiendo delitos de evasión fiscal. Y por lo mismo, porque no cuenta con respaldo estatal, nadie podrá explicarte en el caso de que pierdas tu dinero de si ha sido por fraude, por pérdida del valor de la divisa, por un error humano. Nadie te podrá decir por qué. Además, tienes que vigilar de no caer en el timo de las pirámides, pues se da mucho en las criptomonedas. Para evitar caer en ese fraude, tienes que tener en cuenta que el mercado de las criptomonedas no funciona de modo multinivel, ya que se basa en un mercado abierto de oferta y demanda. Mi consejo es que si estás pensando en invertir en criptodivisa, lo hagas de modo que tú seas el dueño de la moneda, es decir, que tú puedas venderlo o comprarlo cuando se te plazca. Por eso que no debes dejarte llevar por promesas de rentabilidad segura, ya que si oyes algo parecido a que te ofrecen un 5% de rendimiento asegurado y sin riesgo, estás ante un fraude. Y eso es así, ya que ningún activo real o digital tiene un rendimiento garantizado. Busca y compara entre inversiones similares y si ves que la diferencia entre ellas es muy grande, desconfía. Además de que si oyes la palabra clave reclutar, estás claro ante una estafa piramidal. Y sobre todo no te dejes seducir por la parafernalia, conferencias en hoteles de lujo, invitados famosos, inversores de renombre multimillonarios. Todo eso son estrategias de marketing para convencer a los indecisos. Sí, el mundo de las criptomonedas es un mundo de oportunidades. Precisamente por eso hay que saber identificar a los oportunistas y evitarlos. Y hasta aquí el blog de hoy, emprendedores. Si tenéis alguna duda, pregunta o sugerencia, podéis escribirme al correo que aparece en pantalla. Mi nombre es Adrián Muñoz y este es el blog del emprendedor.